Que la fuente, en vez de botar agua, botará vino. Imagínense la plata de estas personas ya en invierno, y esta piscina se tapa totalmente hasta la parte de arriba, como una plaga que se llamaba filoxera, y esto lo que hacía era que dañaba la producción y se comía todo lo que tenía que ver las uvas. Pues como están motivaditos el día de hoy, nos vinimos a conocer el arte marcado en pinturas y marcado también en cuadros. Hoy estoy como muy poético. Es parecido a Grecia, algo muy similar a Santorini, pero en versión portugués. Miren este dato curioso. Resulta que encontramos acá un espacio donde anteriormente todas las personas venían a lavar sus ropas, lavados generales, como por decir ahora lo que tiene que ver las lavanderías. Entonces está bien curioso ese momento. Este lugar acá se llama Acenas do Mar, que traducido al español significa molinos de mar. ¿Por qué el nombre? El nombre consiste en que este espacio acá existía hace muchísimo tiempo molinos de mar. Está ubicado en una colina. Entonces, como habían demasiados, no se complicaron y dijeron, pongámosle a esta monda así. Sí, bueno. Acenas do Mar. La principal fuente en épocas pasadas de ingreso de esta población era la zona pesquera, porque está al lado del océano Atlántico, y también de la agronomía. Pero al darse cuenta de que esto les comenzó a dar el dinero, dijeron, vamos a cerrar esta monda y vamos mejor a comenzar a sacarles plata, pero en el ámbito del turismo. Y así fue. Ahorita ya la zona pesquera sí la siguen realizando, pero la hacen muy poco. Hacen todavía el tema del vino, pero no es vino como están los viñedos, sino que es vino que lo realizan en la arena. Ahorita les voy a contar una historia bien interesante de cómo es que ellos logran hacer vino de esta forma. Sus casas son en mayoría color blanco, y va a volver a aparecer aquí en Portugal los azulejos. Así que entonces acompáñenme a dar un vueltón por este lugar acá en Acenas do Mar, que es uno de los pueblos más pintorescos y turísticos de acá de Portugal. Bueno, el océano Atlántico, y de este espacio acá es como un pequeño mirador turístico que esto tuvo una reestructuración. Si no han visto el video del lugar más occidental del océano Atlántico, el link está por aquí o por aquí. Aquí les voy a dejar el link para que entonces vean el video. Una zona muy actual que fue hace poco reestructurada. Es que acá las olas sí pegan como fuertecito. Acá sí golpean, pero
si golpean como con ganas, no con chiste. Allá podemos encontrar al fondo una playa, dice que está como a 1,5 kilómetros caminando, un poquito fría y no es mentira. Ahorita vamos a mirar si alcanzamos a bajar a tocar un poco. En el año de 1930 acá iba a llegar un tranvía que conectaría la población de Aceñas do Mar con la población de Sintra o de Cascais. La gente no muy feliz, eso hicieron fiesta, tiraron la casa por la ventana. Ese año comenzaron las construcciones, todo ok, sin problemas. Y a mitad de 1940, 45, hicieron nada más hasta el tramo de la mitad de este espacio. La gente decía, como aquí eran muy productores de vino muy grandes, entonces la gente decía, no, si igual manera para que termine viniendo el tranvía acá a Aceñas do Mar, tenía que ser de que llegara, de que la fuente, ahorita les vamos a mostrar la fuente, de que la fuente en vez de botar agua, botara vino. Imagínense la plata de estas personas que cambiaban era el agua por vino, haciendo como lo hacía Jesús en esa época. Y así fue un señor muy conocido que se llama Tota. En la madrugada cogió y entonces cambió los filtros de agua y los puso en vino. Entonces al otro día la gente no, súper feliz, que iba a llegar, que entonces que iban a terminar acá la zona del tranvía, que todo iba a estar normal. Y resulta de que en el año de 1955 tomaron la decisión. La industria que estaba construyendo esto dijo, muy rico y todo, pero esto no nos está generando plata, así que paremos entonces la construcción. Quedaron sin el pan, sin el vino y también se quedaron sin el tranvía. Vean esta vistota, hay papaya, a lo que los traigo estas vistas. Eso se llama, como les contaba, Aceñas do Mar. Es por lo que es conocido y muchas personas vienen acá en tiempos de verano, porque en invierno el agua del océano Atlántico es fría, muy fría. Algo interesante es que esto es una piscina natural formada por roca, en el cual es bueno también porque como esto es en medio de acantilados no le entra muchísimo viento, a pesar de que yo sí me estoy escuchando con mucho viento acá. Y entonces los rayos del sol calientan esa piscina, pero lo fría del agua del océano lo que hace es tener una temperatura de manera muy tranquila. Y allá era donde les contaba que estaban las casas en forma de cascada, tipo así como Santorini en Grecia. Coméntenme acá abajito si se parecen un poquito o no con estos bonitos miradores. En épocas pasadas era una zona solo para gente adinerada, hasta el día de hoy es una zona muy común para personas que vengan aquí a conocer, a visitar. Siquiera eso fue en épocas pasadas y no ahora, porque si no ya nadie podría estar acá. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Tenemos el restaurante que también tiene piscinas privadas, por si de pronto no quiere meterse allá a la piscina natural, entonces puede ingresar acá y darse un chapuzón. Allá arriba era donde estábamos. Dicen que por acá abajo hay como un paso, pero no sé si dejará pasar, pero bueno, vamos a revisar. Típico, bien adornado para que la gente sepa de que acá sí venden comida de mar. No sé si de pronto les ha quedado como claro. Vemos acá los riscos, las casas
típicas. Ahorita vamos a mirar si de pronto podemos ingresar por allí por los callejones y conocer como un poco más. No creía que el borde que la rodeaba fuera un espacio tan amplio. Pensé que era algo más pequeño. Aquí ya tenemos la piscina para que la gente pueda ingresar. Sería interesante ingresar, pero será después, porque hoy no nos vinimos preparados, como dicen en Colombia, con el chingue. Semana sí se llena un poco más, porque como esto es un espacio gratuito, entonces las personas sí vienen acá a conocer un poco más. Ya luego tenemos acá en la parte de arriba todo lo que tiene que ver el hotel, las casas. Es tan clara que se alcanza a ver que es como un paso arenoso. Entonces las personas van a tener como tanto problema de aporrearse los deditos. Dicen que ya toda esta zona de acá, ya en invierno, y esta piscina se tapa totalmente hasta la parte de arriba, y pues ya las personas no pueden ingresar allí por el tema de seguridad. Como una pequeña cascadita, y miren lo bonita, para que vengan también y se sienten acá y vean caer la tarde, caer los últimos rayos del sol acá en esta zona. Creo que debe ser muy bonito, porque el sol cae hacia esa zona de allá, entonces adorna con esos claros oscuros toda la montaña. A una de las callecitas que veíamos el barrio, miren lo bonito que es. Las calles son pequeñitas, las puertas también. Miren esta como está adornada acá, bonito. Y el suelo todavía sigue conservando la historia en pavé. Pero lo que sí me llamó la atención es que las casas no son tan altas. Pero miren lo bonito acá. Esto. Entonces tiene sus terracitas. Pistón que nos encontramos en este momento, vea. Miren este vistonzote. Acá, con las casas allí, el mar. Allí tenemos el mirador y los techitos en tejas de barro. Ya no está nada mal. Muchos optan por hacer el tema de alquileres como Airbnb, y bueno, se generan más dinero de esa forma. Mientras que vamos caminando, les voy contando relacionado con el tema del vino. ¿Qué pasa acá con el tema del vino? Todavía se sigue realizando, se sigue distribuyendo y creando, que es una de las partes también como importantes. Si me ven agitado es porque estábamos subiendo muchos escalones. Bueno, y salimos a esta zona de acá. Vean esta zona acá, lo bonita, súper llamativa esto, como un caminito por todo el borde como decir, de el pueblito, para sembrar en estos terrenos. Pero en el siglo XIX hubo como una plaga que se llamaba filoxera, y esto lo que hacía era que dañaba la producción y se comía todo lo que tenía que ver las uvas. Entonces esta gente acá súper preocupada, no, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Se nos va a comer el producido esto. Comenzaron a experimentar y sembraron una uvita en arena de la playa. Cuando la dejaron allí, y al cabo de los años esto empezó a germinar, hasta que encontraron la solución, porque esa plaga de la filoxera
no sobrevivía en ese terreno. Entonces la gente dijo, lo tenemos, ahí es donde está la plata, papi, ahí es donde es la cosa. Y comenzaron a sembrar semillas de uva para entonces así obtener el tema del vino. No es un proceso fácil, es un proceso muy lento porque se tiene que sembrar la semilla. Después de sembrada tienen que esperar alrededor de 3-4 años para que esto comience a germinar. Entonces es un proceso bastante lento y han logrado tener una cosecha productiva que es donde los ha vuelto un lugar muy importante y que también son conocidos por la historia de los vinos. Pasamos al punto inicial, ya pudieron ver ustedes las casitas. Véanlas allá en el fondo como están interesantes. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó el video? Si ustedes son personas tranquilas, que les gusta estar en medio de la naturaleza, les gusta estar en medio de la playa, la brisa, el mar, es un espacio bien interesante para que vengan acá a conocer. Coméntenme aquí qué les pareció. Suscríbanse, denle like porque todavía no se han suscrito. Aceas do Mar estuvo entre los finalistas de los 10 lugares más bonitos de Portugal. Lamentablemente ocupó el puesto número 11, así que no pude ingresar, pero estará en todos los corazones de las personas. Wow. Esperamos que les haya gustado este video. Nos veremos en otra ocasión con un videito nuevo para que estén pendientes. Picos para todos. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.